Pelea la buena batalla de fe y haz tuya la salvación. Porque hay un enemigo suelto en el planeta que tratará de quitarte o evitar que entres a tu tierra prometida. Josué dijo, quiero que medites, quiero que reflexiones, quiero que pienses sobre esto, no te desanimes, debes ser fuerte, debes tener valor porque tomarás esta tierra. Y algunos no saben eso, pero Dios lo ve todo. No podemos engañar a Dios. Conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nadie toma a Dios por sorpresa. Moisés tenía problemas, era un hombre enojado, siempre molesto con algo. Dios le dijo, debemos arreglar eso o te matará. Aunque la tierra prometida era de ellos, había ciertas cosas que debían hacer en la tierra prometida. Ciertos enemigos debían expulsarse. Lo diré si había guerra, batallas, debían entrar, pero estaban cansados. Que Moisés lo haga, que Moisés ore para que haya codornices. Se acostumbraron tanto a ese estilo de vida, se llama privilegio. Sabía cómo ser valiente. Josué sabía cómo investigar, ir a la tierra prometida y explorarla. Josué sabía cómo tener el valor para decir, hay pan para nosotros, podemos hacer esto. Cuando Israel se quejaba, oh, por Dios, ¿qué es lo que harás, Josué? Tenía buena autoestima, no tenía miedo a la sequía. Dios vio eso. Dios siempre ve cómo respondes a las cosas para ver si calificas para el siguiente nivel. Hoy en Sin crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común, con Randy Morrison. Pero el peligro de eso es, la Biblia habla de cuando una generación que sirvió a Dios, la otra no lo hizo. Y debo culpar al tipo de liderazgo en transición. No hubo personas fuertes. Porque cuando Israel quiso volver a Egipto, eligieron ellos mismos a personas con sus propios intereses, pero no los de Dios. Como creyente, incluso cuando se trata de elecciones, ¿tienen los intereses de Dios en mente? Porque debemos pensar más allá de nosotros. Eclesiastés capítulo 1, verso 4 dice, generaciones van, generaciones vienen, pero la tierra siempre permanece. La tierra siempre es la misma. Hay ciertas leyes establecidas y no puedes hacer nada al respecto. Génesis capítulo 8 nos dice que mientras la tierra permanezca, la siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, nunca cesarán. 4 de las leyes por las que no puedo hacer nada. Como el frío que existe en Minnesota, de 50 grados bajo cero. Escribí a un amigo y le dije, ¿ves con lo que tengo que vivir? Uy, pero... qué lindo clima. Dije, Dios te castigará por eso. ¿Verdad? Así que todo lo que puedo hacer con el clima es adaptarme, no quejarme. Me molestan los que se quejan. ¿Hace frío aquí? Claro, no lo sé. ¿Sabes el frío que hace? No, porque me abrigué bien. Mi hijo, su auto se atoró en la entrada. Yo me iba a casa a disfrutar un rato, relajarme. Luego se atoró. Así que fuimos en la noche para tratar de sacarlo. Nos despertó, dije, lo haremos mañana. Así conseguiré una cadena y lo jalaremos. Él estaba... Yo estaba... ¿Qué pasa? Tengo mi ropa térmica, tengo mis botas calientes. Vamos, por favor. Tengo un par de capas. ¿Qué pasó? Me adapté para lidiar con ello. La razón por la que no puedes lidiar con la vida es porque no sabes cómo adaptarte. Cuando las cosas salen mal, debes saber cómo adaptarte, ¿lo entiendes? Porque cuando te adaptas, continúas en curso. Pero a veces las generaciones no saben cómo hacerlo. Las generaciones pasadas no saben cómo adaptarse y las generaciones más jóvenes no saben tampoco. Quiero decirles a los pastores jóvenes, porque sabes lo que están haciendo, construyen iglesias detrás de nosotros
y los llaman cultos y todo lo demás en el mundo. Pero están en todo eso. Tienen conferencias y en realidad queremos que los jóvenes prediquen. ¡Tonto! Incluso Moisés, cuando iba a sacar a los hijos de Israel de Egipto, dirigió a la meta a uno de los miembros de la familia y le dijo: «Tú conoces el camino». Te garantizo que esos predicadores no pueden manejar la presión. Porque algunos justo ahora cometen suicidio. Vi una noticia el otro día, un pastor joven molesto porque las personas dejaron su iglesia. Dije bienvenido al club y le escribí a este amigo: Jesús tuvo el mismo problema. ¿Eh? ¿Qué debo hacer? ¿Estoy haciendo algo mal? Jesús no envió un mensaje diciendo eso. Cuando decidieron dejar la iglesia de Jesús, volteó y dijo a sus discípulos, su equipo: ¿también se quieren ir? Porque conocía su misión. No se trata de una carta, se trata de la misión. Se trata de una tarea. Se trata de las almas, de los perdidos. ¡Qué amoroso! Josué era un hombre joven. Fue criado en esclavitud. Vio a Moisés. Admiró a Moisés. Vio a Moisés de lejos. Obtuvo trabajo cerca de Moisés para volverse su asistente, tal vez, no sé, haciendo cosas por Moisés. Cuando Moisés subió a la montaña, él fue y se paró afuera. ¿Entiendes eso? Es el verdadero liderazgo. Son personas que saben cómo servir y cómo escuchar. Él estaba en entrenamiento. Y Dios vio eso. Dios ve lo que haces. Dios ve cuando eres un guía. Dios ve cuando trabajas con niños. Dios ve cuando trabajas en la guardería. Yo no comencé predicando. Comencé limpiando baños. Y nunca dejé de limpiar, ni un domingo. Porque era mi tarea. Porque leí en las Escrituras que si soy fiel en lo pequeño, vamos, no sé qué hará la hermana Morgan ahora, pero voy a limpiar el baño para ella. Por supuesto que sí, porque Él lo ve, Dios lo vio. A quien Dios vio fue a Moisés y miró cómo Josué seguía a Moisés. Él era un seguidor. Así que cuando Dios vino a él, ¿cómo fue que calificó? ¿Qué calificó a Josué para esa posición? Siempre queremos saber qué te califica, es decir, ¿a qué escuela fuiste? La escuela es grandiosa. La escuela expone lo que ya deberías saber. Aumenta tu habilidad. Aumenta tu don. ¿Cierto? Te enseña cómo analizar y diseccionar cosas. Pero no es lo único que necesitas. La vida es la escuela del continuo aprendizaje de la que nunca te graduarás. Porque tienen diplomas y no pueden manejar nada. Tienen una llanta ponchada, no saben cómo arreglarla. ¡Ay, por Dios, qué haré! ¡Oh! Se ponchó una llanta, tengo un muy mal día. ¿Ah? ¿Pero algo que tenga que ver con números? Un área. Debes ser muy competente. Tal vez no seas maestro de todo, pero aprende algo. ¿Estás oyéndome? Obtén un hobby. O algo. Josué era muy competente. Josué sabía cómo pelear. Sabía cómo ser valiente. Josué sabía cómo investigar, ir a la tierra prometida y explorarla. Josué sabía cómo tener el valor para decir, hay pan para nosotros, podemos hacer esto. Cuando Israel se quejaba, oh, por Dios, ¿qué es lo que harás, Josué? Tenía buena autoestima, no tenía miedo a la sequía. Dios vio eso. Dios siempre ve cómo respondes a las cosas para ver si calificas para el siguiente nivel.
Como siempre digo, en la vida, y tal vez no pases por algo ahora mismo, no menosprecies a quienes pasan por algo, solo están en clase ahora mismo y es una clase muy difícil. ¿Ah? Ya sea que entras a algo o estás saliendo de algo para tomar otra prueba, tendrás pruebas en la vida durante toda tu vida. Tendrás pruebas siendo soltero, tendrás pruebas estando casado. ¿Sabes qué es verdad? ¿Verdad? Y algunos reprueban la prueba. Algunos me miran diciendo, tú sabes, es divorciado. Él reprobó, pero la cosa es que yo sé que sucede en tu casa también. Tengo amigos predicadores, los conoces a todos, los has visto en el escenario, los conoces, los oyes. Llevo casado 45 años. Pero algo le falta a eso. ¿Son 45 años felices o solo 45 años? Porque los veo cómo tratan a su pareja cuando la cámara se apaga. Sé que uno duerme en una cama y el otro en otra cama. Y algunos no saben eso. Pero Dios lo ve todo. No podemos engañar a Dios. Conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nadie toma a Dios por sorpresa. Moisés tenía problemas, era un hombre enojado. Siempre molesto con algo. Dios le dijo, debemos arreglar eso o te matará. ¿Cierto? Josué era un hombre joven, tenía problemas, pero Dios vio una cosa en él y Dios vio que tenía un espíritu diferente. Todo se trata de actitud. Tu actitud espiritual. Y aquí leemos que al hablar Dios con él, Josué no fue una elección al azar. No hicieron votación. No, tenía un currículum aprobado. Por años que lo calificaban como líder. ¿Sabías que Josué pasó 40 años sirviendo a Moisés? Él sabía, mucho antes de que Moisés muriera, que él era el siguiente. Porque cuando lees una escritura, puedes ver en el libro de Números, capítulo 27, rápido, puedes ver que Moisés comenzó a entender. Yo sé que no voy a entrar con ellos, pero hay que encontrar a alguien. ¿Quién está calificado? Así que Moisés fue ante Dios. La Biblia dice en Números 27, verso 15, entonces Moisés dijo al Señor. Moisés hablaba con Dios, así que puedes decir que oraba, ¿cierto? Dijo, oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra un nuevo hombre como líder de la comunidad. Así que Moisés intercedía y oraba por el siguiente líder. Dijo, dales a alguien, es decir, dale a Israel a alguien que los guíe a donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor significa que cuando un lobo viene, en vez de que el pastor persiga al lobo, este corre y se esconde dejando a las ovejas en peligro. Como algunos predicadores. Cuando salen y se pone difícil. No se les puede encontrar. Así que, ¿qué pasó? Las ovejas se esparcieron. Él dijo, contrata a alguien que pelee por las ovejas, como yo enfrenté el peligro por Israel. Es la clase de oración que él oraba para que Dios les diera esa clase de hombre, un hombre con un espíritu de valor. El verso 18 dice, el Señor respondió, entonces Moisés oraba, decía su oración, Señor, danos a alguien que sepa que pueda guiar a estas personas, alguien que sea un buen líder. Noté cómo lidió Moisés con el siguiente líder. Él no fue al seminario de liderazgo. El liderazgo no es lo que pensamos que es. El liderazgo es un espíritu. Por eso las Escrituras lo llaman espíritu de liderazgo.
Leen este verso. El Señor respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu. Es quien tenía la destreza. Puedes tener la destreza, pero no el Espíritu. Porque a veces creemos que se trata de destreza. Gracias a Dios por la destreza. La destreza es algo que aprendes. Pero Dios dijo que él tenía un espíritu. ¿Por qué? Porque Josué tenía un espíritu diferente. Y un espíritu lo hizo tener lo necesario para ir contra el enemigo. El espíritu que tenía le dio valor. Así que es sobre el espíritu. Y la pregunta no es si alguien está calificado para ser líder, sino si fue llamado. No es si está calificado, sino si fue llamado para ser líder. Es un llamado. Dije es un llamado, porque al verdadero espíritu de un líder le importan las personas. Le importa que las personas alcancen todo su potencial. Por eso, después de que Dios le dio instrucciones, veremos eso la siguiente semana, hablaremos sobre una de las cosas en las que Dios quería que se enfocara. Pero al leer los capítulos 10 y 11, cuando Dios finalmente le dijo lo que debía hacer, dice: y luego Josué llamó a otros hombres y dijo: déjanos ir ahora, en 3 días la tomaremos. Ahora, la razón por la que digo que fue de gran valor es porque le daría el apoyo. Siempre que encuentres un líder que diga: no aceptemos eso, hagamos que las cosas pasen, hagamos unos cambios, hagamos cosas, lo que sea, wow. Hemos hecho esto por 40 años. Nos acostumbramos a vivir en el desierto. Pero la meta no era quedarnos en el desierto. ¿Sí? Donde Dios quiera que descansemos, ahí nos establecemos. Nos acostumbramos a ciertas cosas en la vida y no notamos que no es la promesa de Dios para nosotros. El desierto no era el lugar. Había escorpiones ahí y había sequía ahí. Dios proveía para ellos. Ahora, si lees las Escrituras, la Biblia dice: cuando fueron a la tierra prometida, ¿qué pasó? Dios dijo: conviertan sus espadas en arados. Y la razón por la que creo que no querían entrar fue porque temían al trabajo. Cualquiera que fue oprimido por 400 años, siendo esclavo, le temería al trabajo. ¡Ouch! Porque mucho tiempo ellos pensaron en trabajo, pensaron en el látigo del amo. No se dieron cuenta que por eso Dios le dio la tarea al hombre en primer lugar. La tarea de Dios para todos y cada uno es trabajar. La Biblia lo dice: ocúpense de su salvación. Aunque la tierra prometida era de ellos, había ciertas cosas que debían hacer en la tierra prometida. Ciertos enemigos debían expulsarse. Lo diré así: había guerra, batallas, debían entrar, pero estaban cansados. Que Moisés lo haga, que Moisés ore para que haya codornices. Se acostumbraron tanto a ese estilo de vida, se llama privilegio. Tenemos hambre, queremos carne. ¿Quieren carne? Codornices. ¡Bien por Dios! ¿Tuvieron maná? ¿Tenemos sed? Golpea la roca, sale agua. ¡Qué vida! ¿Quién no quiere vivir esa clase de vida? No queremos trabajar. Si heredas algo, lo primero que haces es renunciar a tu trabajo, el mayor error que cometes. ¿Qué tiene el trabajo que no te gusta? El trabajo debería liberar tu habilidad creativa. Amo trabajar. Las personas dicen que eres un trabajólico y tú eres un flojocólico. Si alguien ama lo que hace, Dios ama lo que Él hizo. Él lo hizo por 6 días seguidos. Luego descansó el 7º día. Y después de terminar dijo: es bueno. Se felicitó él mismo. Porque fuimos creados. La primera presentación de Dios es la de un Dios trabajador. ¿Verdad? Un Dios trabajador.
Es la primera presentación que tenemos de Él, un Dios trabajador. Él dijo, debes guiarlos y hacerlo poco a poco. Queremos todo en un instante. Por eso necesitas valor, porque debes pasar por cosas. Hay batallas que debes librar. Aunque es tu tierra, hay personas sentadas ahí. Por eso se salieron. Hay un diablo suelto en el planeta. Debemos tenerlo bajo control. Pelear la buena batalla de fe. Haz tuya la salvación. No es fácil. Me preocupan que oran un evangelio fácil, donde no hay problemas, que no hay dificultad. Canaán no era una clase de cielo. El cielo no tiene sequía. No tiene batallas que librar. No llegas a las puertas del cielo y... ¡Oye, Jesús! No. ¿Qué haces? ¿Peleando? ¿Peleando con qué? Todas las peleas que tendrás como creyente van a ser aquí en el planeta. Pelea la buena batalla de fe y haz tuya la salvación. Porque hay un enemigo suelto en el planeta que tratará de quitarte o evitar que entres a tu tierra prometida. Josué dijo, quiero que medites, quiero que reflexiones. Hayan sido de gran ayuda. Si sientes que al escucharlo algo cambió dentro de ti, nos encantaría saberlo. Contáctanos a través de nuestras páginas, Facebook, Twitter, Instagram y bienvenido a la familia Viviendo con Sentido Común. Leemos aquí en este verso, en Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, Él dijo, porque todo el que nace de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios tiene el diseño de un vencedor. Debemos aprender que debemos emerger y volvernos el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos. Dios dice que todo lo puedes en Cristo. Entiendo que lo hacemos de acuerdo a nuestra habilidad, y es cuando funcionas al máximo de tu habilidad. Si funcionas al máximo de tu habilidad, siempre triunfarás. Con fe encuentras una necesidad y la cubres. Con fe encuentras una herida y la sanas. Con fe puedes cambiar tus circunstancias. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creer en lo que Jesucristo hizo por mí me califica para volverme un vencedor del mundo. Hoy en Crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Amén y amén. Primera de Juan, capítulo 5. Juan el Amado. ¿Sabías que le decían Juan el Amado? Él es quien se sentaba junto a Jesús. Es a quien Jesús, estando colgado en la cruz, le dijo, Juan, he ahí a tu madre. Así Juan tomó la responsabilidad de cuidar a la madre de Jesús por el resto de su vida. Pero Juan siempre habló sobre el amor de Dios y el propósito de la venida de Cristo a la tierra. Y leemos aquí en este verso, en Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, Él dijo, porque todo el que nace de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios tiene el diseño de un vencedor. Y la pregunta que hay que hacer, ¿eres tú uno de aquellos que nacieron de Dios? Porque si eres uno de aquellos que nacieron de Dios, que tiene la vida de Dios, dice que vence al mundo y esta es la victoria. Que vence al mundo la fe. Gracias a Dios por la fe. Con fe puedo hacer todo. Con fe encuentras una necesidad
y la cubres. Con fe encuentras una herida y la sanas. Con fe puedes cambiar tus circunstancias. Puedes tomar todo lo que tengo, pero deja mi Biblia en paz, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, y mientras más oigo la palabra, más genera fe para creer. ¿Cierto? Así que debemos entender lo de solo vivir por ella. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que viene a Dios debe creer que Él es y que recompensa a quienes diligentemente lo buscan. Y de quien nazcas, tienes ese ADN. ¿Correcto? Y tú tienes el ADN de tus padres que te dieron la vida. Lo que tú veas en la vida, el camino que tome la vida, y si no va en la dirección correcta, tienes un ADN por el que debes orar para una transfusión o algo en tu vida para cambiar. Por eso Jesús dijo, un hombre debe nacer de nuevo. Y en lo natural llevas el ADN de tus padres, en lo espiritual llevas el ADN de Dios. Ay, vamos, por favor, es verdad. Y ve, el que nace de Dios vence al mundo. Esta es la victoria. ¿Del qué? ¿Quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No solo como afirmación mental, sino literalmente lo pone en acción. Recuerda, creer es solo un lado de la moneda de la fe. Creer es el reconocimiento. Pero Dios quiere que te muevas por más que solo reconocerlo como Dios. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Pregúntale a alguien que diga, yo creo en Dios. Bueno, pero ¿esa creencia influencia tu vida? Y cuando me vuelvo un creyente, yo nací de nuevo. ¿Cierto? Del Espíritu de Dios. Y Dios puso en mí el diseño del ADN de un vencedor. Como creyentes creo que tenemos muchos factores limitando nuestra habilidad de vencer asuntos en la vida, incluyendo sentimientos de impotencia, inutilidad e ineptitud. Muchas veces creo que en la vida nos sentimos impotentes en el mundo y necesitamos el poder de ser para hacer algo. Pero creo que Dios infundió algo dentro del creyente que hace que venza cada obstáculo que enfrenta. Puedes vencer todo obstáculo que enfrentes en la vida con el poder de Dios en ti. Por supuesto. Y es lo que hay en ti. Y no a tu alrededor lo que hará la diferencia. Es lo que hay en ti lo que hará la diferencia. ¿Estás oyéndome? Y creo que a veces nunca vivimos para volvernos lo que ya somos. Cuando Juan escribió esto fue por el Espíritu Santo que dijo que cuando naces de nuevo obtienes el ADN de Dios y tienes la misma habilidad. Pero es el mismo Espíritu que las Escrituras dicen que resucitó a Cristo de los muertos. Vive en ti. Él moverá tu cuerpo mortal. Él te hará vivir, por supuesto. Si lo mismo, no es uno diferente. Y no conocemos un espíritu rebajado. No. Jesús pagó el precio completo. Por nosotros. ¿Correcto? Y cuando creemos que nacemos de nuevo y podemos eliminar de nuestra vida toda impotencia, toda inutilidad y toda ineptitud que sintamos sobre nosotros, es vencida por la fe. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Continuamos permitiendo que viejos hábitos de la vida que decimos que ya no tenemos, que tengan más que decir en nosotros que lo que Dios dice. Yo llegué al punto de mi vida en que no me importa lo que digan o lo que puedan pensar. Nunca prestes atención en lo que la gente habla. Si voy a poner mi fe será en lo que Dios dice. Si Dios lo dice, eso lo confirma y elijo creerlo, por favor. Y un nacido de nuevo es el diseño para vivir una vida vencedora. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente vivimos desde el Espíritu? Verás, puedo decir una cosa y hacer otra cosa. ¿Eso es ser esquizofrénico? Y lo que decimos debemos hacerlo. Y debemos serlo. Ser quien Dios dice que ya somos
y ser así. Y por eso creo que como creyentes debemos comenzar a aplicar estas cosas. Ya sabes, somos buenos en acumular información. Pensamos que solo por sentarnos en la clase, tomar notas, significa que ya aprobamos. No. No. La vida no funciona así. Tú solo calificas en la vida cuando aplicas. La vida tiene mucho que ver con la aplicación de la información que recibes. Porque si no la aplicas, no añade nada bueno. ¿Por qué muchos de los creyentes pueden tener la victoria, pueden ir al infierno y aún pueden ir por más? Y algunos creyentes se desmoronan, se rinden, renuncian. Pero si es el mismo espíritu en ti, ¿no deberías renunciar? ¿Y si Dios no da vida a fugitivos? Yo no sé lo que es renunciar. Renunciar no es una opción. ¿Verdad? Porque tengo lo que la Biblia dice, una vencedora fe. Es verdad. Tengo dentro de mí una imagen de lo que Dios quiere que emerja en mí. ¿Y qué emerge en ti? La Biblia dice que Dios puede hacer grandes cosas en nosotros basado en lo que crees sobre Él. Lo que creamos sobre Dios es tan importante. Hay muchas personas que dicen que creen, pero no hay una acción correspondiente, solo hablan. Pero queremos más que palabras, ¿verdad? Lee lo que 1 de Juan 3, versos 2 y 3 dicen. Este es Juan hablando y dice, hermanos, ahora no seremos. No espero llegar al cielo para ser un hijo de Dios y operar en los principios de Dios. El cielo para mí es un lugar de descanso. Aquí es donde se lucha. Debemos tomar la lucha contra el diablo aquí. No hay luchas con el diablo en el cielo. No hay nada que conquistar en el cielo. No hay pobreza ahí para conquistar. Debes conquistarla aquí. No hay malas relaciones que conquistar en el cielo. Toda lucha está aquí. La lucha es aquí. Debemos tomar la lucha con el enemigo. Por favor. Es verdad. Lo que sea que intente desviar tu vida, lucha en contra. No huyas de ello. No ganarás huyendo. Si huyes de una lucha, calificas para el cautiverio. Debes tomar la lucha contra el enemigo. Antes de decir que amas la lucha, te resistiré. Tal vez me derribes, pero alabado Dios, me han derribado a veces. Pero al menos estuve en la lucha. Al menos tengo una cicatriz que dice, sí, pero también lo golpeé. ¿Correcto? Y queremos vivir una vida y no pasar por nada. Por eso es tan peligroso el criar a los niños y tratar de evitarles confrontaciones. Tienen un problema en la escuela y los ponemos en otra escuela. ¿A dónde vayas? La forma como sales es la forma como vas a entrar. ¿Correcto? Y debemos criar a los niños para ser fuertes. Y eso es lo que en 1 de Juan dice aquí, que Dios quiere que seamos vencedores. Vence algo. Para ser vencedores hay algo que debes vencer. Cuando Romanos capítulo 8 dice, somos más que vencedores. ¿Cómo nos volvemos en más que vencedores si primero no conquistas algo? ¿Y lo que conquistes no es más que un conquistador? Me encanta la historia de un boxeador que estuvo en una pelea de campeonato y él trabajó duro en ello, hizo todo lo que debía hacer en el proceso de preparación para ir a la pelea. Él subió al ring, round 1, round 2, round 3. Bueno, parecía que todas las marcas estaban en su contra, pero de alguna forma en esa pelea tuvo suficiente unción. Tenía lo que llaman un espíritu vencedor, diciendo no voy a perder. Y finalmente noqueó al oponente. Levantaron su mano. Él era el campeón del mundo. Todos aplaudían. Le dieron un cheque por $1,000,000. Tomó el cheque y salió de ese ring y una linda chica estaba ahí. Era su esposa y él le dio el cheque y ella se levantó como más que vencedora. Eso significa, no hemos hecho nada. Vivimos de lo que Jesucristo hizo por nosotros.
¿Correcto? Ahí está mi vida. Mi vida es lo que Jesús hizo por mí. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creer en lo que Jesucristo hizo por mí me califica para volverme un vencedor del mundo. Es verdad. Y no se basa en mí. No puedo vencer yo solo. No puedo vencer el pecado, pero Jesús sí. Y si Jesús lo hizo, yo lo puedo hacer. ¿Correcto? Yo me levantaré y diré, soy más que vencedor, basado en lo que Cristo hizo. Y debemos volver y comenzar a leer en quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos en Él, en el que vivimos, y en Él nos movemos, y en Él... ¿No eres tú mismo? No quiero ser un hombre autosuficiente, esa es una limitación. Quiero ser un hombre hecho por Dios. Y muchas cosas se publican de autoayuda, auto esto, auto aquello, auto... Si tienes autoayuda no dependes de nadie más. La próxima vez que enfermes, sánate solo. ¿Verdad? Ahora, fuimos creados para conectarnos con Dios. Él dijo, creemos al hombre. Dios es un Dios de relaciones. Y cuando Dios nos creó para que conquistemos en esta vida. ¿Siguen en la casa? Vamos. Y nuestro espíritu nacido de nuevo es el diseño para vivir una vida vencedora. Contiene a ambos una imagen de lo que Dios quiere que emerja en nosotros y un mapa para llegar ahí. A mí me encanta el ejemplo de la oruga. Dentro de cada oruga está el diseño de una mariposa. Porque cuando tú ves esas mariposas monarca que salieron de ese huevo y se arrastran como un gusano o una oruga, se meten en una crisálida y tienen que luchar. ¿Verdad? Tal vez tengas una lucha, pero eres bendecido, por favor. Así es. Y no te subestimes cuando luchas. No significa que te rendirás. En las luchas debes salir. Entra de una forma y sal de otra. Debemos aprender que debemos emerger y volvernos el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos. ¿Cuánto vivirás en este planeta y permanecerás como estás? Cuando Dios nunca quiso que permanecieras como estás. No fuiste salvado para permanecer como estás. Fuiste salvado para ser diferente. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, Él es ¿qué? Una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado. He aquí, todo es nuevo. Debemos aprender a vivir en nuestra nueva naturaleza. Somos hijos de Dios. Lee 1 Juan 3, verso 2. Hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado. En otras palabras, estamos en un estado de cambio. Digámoslo así, se supone que debes mejorar y mejorar. Y tú esperas que un niño vaya de la infancia a la adolescencia y se desarrolle a la adultez, ¿correcto? Pablo dijo cuando era niño, hablaba como niño, entendía como niño, pero, cuando me convertí en lo que fui creado, abandoné las cosas infantiles. Las cosas que solía hacer no las hago más. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu diferente dentro de mí ahora. Y por eso debemos darnos cuenta de quiénes somos. Somos hijos de Dios y aún no ha sido revelado lo que debemos ser. Pero sabemos que cuando Él sea revelado, cuando tengamos una revelación de quién es Dios en ti, seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal y como es. ¿Cómo vemos a Dios como es, sino viendo a Jesús? Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto a mi Padre. Si quiero saber cómo se ve Dios y sobre qué piensa Dios, veo a Jesús. Él dijo, no he hecho nada, excepto lo que vi a mi Padre hacer. No puedes encontrar en ningún lado donde Jesús no haya vencido. Él venció a la tumba, venció a la muerte, venció a la vida y los problemas de la vida misma. Y ve, Jesús fue haciendo bien, sanando,
restaurando al que estaba oprimido, atacado por el diablo. Y por eso debemos tener una actitud vencedora al lidiar con la vida. La razón por la que muchos creyentes luchan con la persona que Dios quiere que sean, es porque aprendieron a aceptar lo que se dicen a sí mismos, basados en su comportamiento y sus hábitos. Aprendimos a tolerar el ser que Dios nunca quiso que fuéramos. Y dicen, así es como soy. ¡No! Odio que digan eso. Pero así es como soy. No, tú te conformaste con eso. ¿Con qué te conformas en la vida? Es donde estás. Ya me has escuchado decir, no me importa que vivas a tu manera, pero por Dios, soñemos más allá. Sueña que hay más de la vida de lo que experimentas. Como Miles Monroe dijo, el lugar más rico en el planeta es el cementerio. Muchos sueños están enterrados. Vidas que no vivieron al máximo enterradas. Estamos vivos, no sabemos por qué. Existimos, no sabemos por qué. ¿Tú crees que la vida es nacer y luego obedecer a tus padres, ir a la escuela, la presión de obtener educación, obtener calificaciones, obtienes calificaciones, vas a la universidad, obtienes diplomas que cuelgas a la pared y sigues sin hacer las cosas para las que fuiste a la escuela? Pagas por una educación que no usas. Eso es un robo de altura. Tengo toda esa información, pero no puedo aplicarla a nada. Conozco tantas personas así. Digo, ¿cuánto debes? 90,000. ¿Pagas 90,000 para qué? No la estás usando. ¿Para eso vas a la escuela? ¿A agrandar tu inteligencia? ¿Para que seas un pensador crítico? Tengo un buen amigo y estuve con él la semana pasada en Florida, Max Shurana. Ese amigo es brillante. A veces debo decirme, no te intimides, no te intimides. Hablaré de él. Es un comelibros. Ama la información. Ama estudiar. Ama estudiar. Él ama estudiar. Y luego él se estresó porque debía tomar un examen para una clase. Y dije, ¿por qué estás estresado si eres listo? ¿Ah? ¿Vas a obtener otro diploma? Tienes tantos diplomas que casi tiras la pared. ¿Ah? Tú amas ir a la escuela, obtener diplomas. Es tratar de llenar algo en su corazón, en vez de cumplir. Así que, bueno, hablamos de la vida y dije, no, llegué a un punto en mi vida cuando llegas a mi edad, ya no me importa. No me importa lo que piensen de mí. No me importa que piensen de mi ropa, de mis prédicas. ¡Nada! Voy a ser como soy. Voy a disfrutar el yo que Dios creó. Solo voy a disfrutarme. Dije, voy a disfrutar mi negrura, mi nariz chata, mis labios gordos, mi cuerpo. ¡Sí! Sé que no puedes hacerlo porque aún no sabes quién eres. De eso, ¿no? Saliste de eso. ¿Sí? Sí, aprende de esas cosas. Jesús aprendió obediencia debido a las cosas con que luchó. Y cuando te atoras, nunca crees. Porque de algún modo ella sabe que quiere llegar ahí. Ella planeó. Una persona sabia que planea. Tú no planeas para el futuro no va a planear por ti. Y cuando no planeas para el futuro, tendrás que lidiar con lo que tengas que lidiar en el futuro. Jesús es el camino. Tratamos de eliminar a Jesús de todo y nota cómo el país va empeorando y se pondrá peor hasta que Cristo se vuelva el centro de atención. Al momento de cambiar de parecer, su vida comenzó a cambiar. Si puedes cambiar de parecer, puedes cambiar tu vida. Por eso es importante tomar buenas decisiones ahora. Toma decisiones que ames recordar. Porque tus memorias son tu vida. Hoy en Crisis en Crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida.
Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Y vemos que después de tomar lo que recibió, se fue a un país lejano y la Biblia dice, lee lo que hizo, lo desperdició. De algún modo fue influenciado por alguien que le dio información incorrecta. Nadie le dijo, oye, debes invertir tu dinero. Él pensó que todo estaría ahí. No notó que si no planeaba para el futuro no planeará por él. No te sorprendas cuando llegues a cierta edad, te levantes a cierta edad. Si no tienes nada planeado, no esperes tener algo. Ya se los he dicho, si no mueres, seguirás vivo. Qué revelación tan profunda, ¿no? ¿Ah? Un día te presentarás y serás 15 o 20 años más viejo, 60 años más viejo. Y tenemos el descaro de decir, ¿a dónde se fue el tiempo? Se fue porque tú no pusiste atención. ¿Cuántos saben que están envejeciendo? 2 personas. Vaya. ¿Cuántos ven a personas más ancianas? Personas de 70. Tuvimos a una dama esta mañana en el primer servicio. Ella dijo, tengo 80 años. Dije, rayos, hermana, te ves muy bien. Ella hizo algo. Porque de algún modo ella sabe que quiere llegar ahí. Ella planeó. Una persona sabia que planea. Tú no planeas para el futuro no va a planear por ti. Y cuando no planeas para el futuro, tendrás que lidiar con lo que tengas que lidiar en el futuro. Y él no notó que al no planear, tendría pobreza en su futuro. Comenzó con riqueza, pero terminó pobre. ¿Cómo logras eso? Al parecer no pensaba bien. Él no pensaba en inversiones. Y a veces pensamos que Dios siempre nos ayuda. Yo llegué a la conclusión que muchos creyentes quieren que Dios rompa las leyes por ellos. Queremos hacer cosas, pero no levantar la cosecha. Las Escrituras dicen lo que el hombre siembre, eso. Y solo eso. Tú no puedes sembrar frijoles y esperar maíz. ¿Cuántos saben que eso es imposible? ¿Cosechas exactamente qué? ¿Cosechas qué? Lo que siembras. La Biblia dice, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Dónde siembras tus semillas? Es una buena pregunta para hacerte. Este joven llegó al punto en el que tuvo que conversar con él mismo. Y descubrió que si cambiaba su mente, sería capaz de cambiar su vida. Llegó a la conclusión, para que el cambio ocurra, para salir de este chiquero, tengo que hacer unos cambios. Porque si él no hacía cambios, aún leería sobre ese hijo pródigo que murió en el chiquero. ¿Verdad? ¿Desde dónde comenzó? Con riqueza, con las necesidades cubiertas. Él perdió cosas en el proceso. Y a veces el asunto es que al ir por la vida perdemos ciertas cosas. Perdemos la identidad, nuestro destino e incluso nuestro estilo de vida. Las personas viven tratando de ser alguien más en vez de ser la persona que Dios creó. Haciendo cosas que quieren que se programen por Dios y viviendo estilos de vida que solo los llevan por el camino incorrecto. Amo lo que el verso 17 dice. Después de terminar en el chiquero, después de comer las sobras de los puercos, tuvo una conversación. Aquí está la conversación. Pero cuando recapacitó,
Eso es un buen comienzo. Buen comienzo para cambiar. Tienes que recapacitar y creer que necesitas liberación. Algunos dicen la más grande liberación. La única liberación que necesitas es liberarte de la opinión de las personas. Porque a veces es en lo que basamos nuestra vida, en la opinión de alguien más. Buscamos que otras personas nos validen. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Siempre queriendo que las personas nos validen, y debemos liberarnos de eso. Descubrir quién eres. Él recapacitó. Lo diré así, dejó de aparentar, dejó de actuar. Todos actuamos para otros, para obtener aplausos. Así podemos hacer que nos quieran. No hacemos cosas solo porque, es lo que queremos hacer. Somos ya sea obligados a hacerlo por alguien más o forzados a hacerlo. Él se dijo, no quiero hacerlo. Me da risa cuando las damas van de compras y llevan a sus amigas con ellas. Y la razón para llevar a sus amigas es porque no tienen seguridad en ellas. Entran y ven vestidos, han visto un vestido por mucho tiempo, entran, se ponen el vestido, se ven al espejo, ¿verdad? Y se voltean hacia sus amigas y preguntan, ¿cómo me veo? ¿Por qué necesitan su opinión? ¿Ah? Ellas dicen, luego se lo quitan y lo devuelven. Pero en el interior saben que lo quieren, ¿verdad? Y vivimos la vida de esa forma, en un mundo centrado en el desempeño, ser aceptado en vez de ser quien Dios quiere que seamos. Actuamos para la multitud, en vez de actuar para la audiencia de uno. La única persona que debes complacer en la vida es a Dios mismo, la perfecta voluntad de Dios. Vamos. Es el único que debes complacer porque es el único que te responderá. No puedes llegar al cielo y decir, Dios, es por las fallas del pastor que fallé. No. Yo no soy tu ejemplo, Dios sí. Bien dicho, Randy Morrison. Él es tu ejemplo. Él es a quien debes imitar en la vida. Y cuando entró en razón, ¿ya estás ahí? Haciéndote la pregunta, ¿por qué hago cosas? Estoy limpiando mi closet y cada vez que lo hago, incluso este fin de semana, decía, Dios, perdóname. Perdóname, Jesús, me arrepentí todo el fin de semana, cambiando de opinión. Revisé unas cosas que tenía en el closet que solo acumulaban polvo y dije, ¿por qué compré eso? Al momento de comprarlo pensé, esto va a ser genial. 3 años después, no puedo recordar si lo compré porque me gustó o porque quería que las personas dijeran, vaya, es un traje genial. ¿Por qué hacemos eso? Entra en razón, date cuenta, ¿por qué hago esto? Porque muchas veces el tren de pensamientos queda atrapado en la opinión de otros. Están muy callados hoy. Así que descubrió que necesitaba un punto de referencia. Él dijo, ¿cuántos de los sirvientes de mi padre tienen suficiente pan para compartir y yo muriendo de hambre? ¿Qué está mal con esta imagen? Nota que su autoconciencia le permitió ver dónde estaba y reconocer que estaba en un mal lugar. Autoconciencia. Autoconciencia. ¿Sabes tú quién eres? ¿Dónde te encuentras en la ecuación en la vida? ¿Estás consciente de ello o solo de vez en cuando te preguntas, ¿cómo llegué ahí? ¿Cuántos se han perdido al conducir? Como si tu mente estuviera en otro lado y luego conduces, terminas en otro lado y dices, ¿cómo rayos? ¿Cómo terminé? ¿Cómo terminé en este lugar? No pusiste atención. ¿Verdad? Sí, tu mente no estaba concentrada. A veces vamos por la vida solo pensando y solo dejamos que un pensamiento salga. No, controla esos pensamientos que vienen a tu mente. Ajusta tu mente. Pablo dice, fija tu mente en las cosas de arriba.
Tu mente, para que vaya en la dirección que quieres ir, debes fijarla. Es como cuando vas al termostato en tu casa y tal vez está caluroso afuera y tú solo sabes que es incómodo y tus ropas se te pegan y tratas de refrescarte, ¿no? Para ahorrar dinero. Ajá. Pero por tratar de ahorrar dinero no vas a bajar el calor. Debes ir al termostato y decir, olvídalo. ¿Verdad? Y debes estar fastidiado de estar fastidiado para cambiar la atmósfera. Y puedes estar cómodo con estar incómodo. Algunas personas están tan cómodas, estando incómodas con la vida, que no hacen un solo cambio. Un viejo refrán dice, hasta que no te canses de estar cansado, no vas a cambiar nada. Y de alguna manera debes decirte, aguarda un minuto. Entrar en razón, darte cuenta que no te gusta dónde estás. Ese es el primer paso de autoconciencia. Te permite ver dónde estás, reconocer que estás en un mal lugar donde tus malas decisiones crearon tu condición presente lleno de remordimientos, donde tus malas decisiones crearon tu condición presente llena de remordimientos. Lo que todas las personas tienen es remordimiento. El peor enemigo en la vida no es la muerte, es el arrepentimiento. Estamos de acuerdo en que hay unas cosas que hacemos y nos arrepentimos luego. A veces, si tú no cambias tu mente sobre las decisiones viven para atormentarte. Por eso, al ser joven, toma buenas decisiones, porque ya lo dije, un día ya no tendrás la edad de ahora y vas a ser una persona mayor. Por eso es importante tomar buenas decisiones ahora. Toma decisiones que ames recordar, porque tus memorias son tu vida. ¿Qué pensaba él? ¿Cuántos sirvientes en su mente volvió a su punto de referencia que era la casa de su padre? Oye, aguarda un minuto. Creo que se sentó y pensó, bueno, deben estar comiendo carne ahora. Son las 6, la cena debe estar en la mesa ahora. Y aquí yo comiendo sobras. Las personas que están en problemas, sus mentes deambulan. Su mente vuelve a ciertos puntos. Su mente volvió a donde fue educado. Él no fue educado para actuar así y estar en ese lugar. ¿Cómo llegó ahí? Por su decisión. Dame lo que es mío. Voy a hacerlo a mi modo. ¿Por qué tomamos decisiones y esas decisiones nos dan problemas y luego queremos que el mundo se detenga y nos atienda? Las personas lo hacen siempre. Y no se dan cuenta que es su decisión la que los lleva ahí. Y es su decisión la que los sacará. No hay una cantidad de manos que puedan imponer en ti. La Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Hay lugar ahí, me voy a meter de nuevo ahí. Porque Dios no puede liberarnos si ponemos un anuncio de renta. Debes llenar ese hueco. Te dicen, di no a las drogas. Bueno, digo no a las drogas y luego debes decir sí a algo. Están muy callados. Sé que están pensando. O están bajo gran convicción. Su decisión creó impotencia, desesperanza, inutilidad e ineptitud. Salió con recursos y terminó quebrado. El peor lugar en la vida es cuando te sientes impotente. No hay nada que puedes hacer, pero estoy aquí para decirte que hay algo que puedas hacer sobre tu vida. Desesperanza, algo que se siente sin esperanza. Dice que no hay esperanza. Para mí sí, servimos al Dios de la esperanza. La esperanza en Dios está donde la pones. Las personas se sienten inútiles. Soy inútil. Nadie es inútil. Puedes tomar un billete de $100, pisarlo
escupirlo, puedes arrugarlo demasiado, abusar del dinero, pero no importa. Lo que le hagas a ese billete no pierde su valor. Lo que debes hacer es llevarlo al banco. No te dicen, ¿de dónde vino este dinero? ¿Has visto algún cajero de banco parar y decir, ¿de dónde vino este dinero? No, ese dinero puede oler como dinero de hierba. Pero aún así tiene valor. ¿Estás oyéndome? ¿Y para qué fue usado? ¿Para qué usas tu mente? Pues él usó su mente para ser egoísta y le costó estar impotente, desesperanzado, inutilizado. Hay tantas personas y por eso terminan en depresión. Porque así es como se sienten. A veces debes revisar tus sentimientos y decir, aguarda un minuto, aún no muero. Aunque él no se sentía bien con él mismo, él seguía teniendo valor, porque su padre, cuando regresó, dijo, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Al momento de cambiar de parecer, su vida comenzó a cambiar. Si puedes cambiar de parecer, puedes cambiar tu vida. Si puedes cambiar de parecer, puedes cambiar tu vida. Si yo cambio de parecer, díganlo en casa, puedo cambiar mi vida. Puedo cambiar mi vida. Repítalo siempre, si cambio de parecer, puedo cambiar mi vida. ¿Cómo comenzó a cambiar la vida de este joven? Cuando entró en razón y tuvo una honesta conversación con él mismo. Notando la mala decisión que tomó, no lo llevó más que hacia abajo. Él tenía un punto de referencia para comenzar el proceso de cambiar de parecer. Su punto de referencia era la casa de su padre. Por eso las personas cometen suicidio, porque no creen que hay esperanza. Pero hay esperanza. La hay, y no tienes que matarte solo porque perdiste el trabajo o porque algo no pasa en tu vida. Te darás cuenta que las influencias del enemigo hacen que hagas tantas cosas. Algo influenció a las personas para hacer eso. Aquí un ejemplo. Jesús iba a una ciudad y este joven, él salió de las tumbas. La Biblia dice que vivía en las tumbas donde los muertos eran enterrados. Y ahí lo encadenaron muchas veces porque trataban de descifrar cuál era su problema. Y bueno, ahora le ponemos un lindo nombre, lo llamamos enfermedad mental. En este país, no quiero que me apedreen, si alguien toma una arma y asesina a un montón de personas, dicen que es enfermedad mental. Pero si era un árabe, dicen, ¡ay, no, era un terrorista! ¿No es enfermo mental también? Solo pienso en voz alta hoy con ustedes, porque escucho estas cosas y no se dan cuenta que sucede algo más que tal vez no están entendiendo. Pero la Biblia dice que este hombre se cortaba solo en la tumba, trataba de asesinarse, así que decimos que tenía el espíritu del suicidio, que quería morir. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, la Biblia dice que el espíritu lo dejó. Algo salió de ese hombre. Cuando Jesús sacó a esa cosa de él, esa cosa tenía necesidad de algún lugar. Cuando un espíritu malo sale de alguien, busca lugares. Te lo digo, hay demonios allá afuera buscando lugares solo para entrar en tu vida. Y la única forma en que entran en tu vida es por tu mente. La Biblia dice, no des cabida al diablo. ¿Cómo obtienes lugar, Satanás? ¿Por qué le das un lugar para él? Así que si tengo un lugar en mi vida, de una forma se lo doy a él. De algún modo comienzo a creer la mentira que me digo. Así es. Me encanta la historia cuando el espíritu... La Biblia dice que ese espíritu se fue a los puercos. Por eso los judíos no comen puerco. Justo a la cabeza, no lo entendías. Vamos, se fue a los puercos. Y corrieron violentamente. ¿No tenía ese espíritu en él antes? Esos espíritus corrieron con violencia.
hacia abajo y se mataron. Todo el tiempo, ese espíritu en el hombre trató de matarlo. Pero de algún modo él peleó. De algún modo dijo, no voy a morir de este modo. No sé por qué hago esto, pero sé que yo no soy así. Así fue cuando en realidad conoció a Jesús. Cayó ante sus pies. Hasta que no vengas a Cristo, tu vida no cambiará. Jesús es la respuesta para el mundo de hoy. Sobre Él no hay otro. Jesús es el camino. Tratamos de eliminar a Jesús de todo y nota cómo el país va empeorando y se pondrá peor hasta que Cristo se vuelva el centro de atención. ¿Cierto? La única cosa que evita que enloquezca es Jesús. Entra en razón. Date cuenta que solo porque crees en algo y te gusta que las cosas sean de cierta forma, no todos tienen la misma mentalidad. Ahí fue de donde saqué la idea de que la vida es una serie de ajustes. Cuando eres joven debes hacer ciertas cosas, actúas de cierta forma y al madurar debes aprender a ¿qué? Ajustarte. Tengo que ajustarme a tantas cosas. Verás, la mejor cosa que podemos hacer para vencer malas decisiones es evaluarnos intencionalmente a nosotros para determinar qué nos llevó a tomar malas decisiones. Y luego debemos girar la mente en una dirección diferente. Si quieres tener fe vencedora, debes ser honesto contigo mismo y enfrentar los desafíos. Reconocer dónde te equivocaste, dónde te perdiste y continuar con tu vida.